Hola, bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez, soy ingeniero de Sollo y en esta ocasión vamos a ver de qué forma podemos trabajar con una base de datos SQLite mediante bindings. Esto nos asegura, por ejemplo, una mayor centralidad de toda la lógica involucrada en el manejo de la base de datos y también de la gestión de los controles asociados con la visualización de los datos que queremos presentar o recoger por parte del usuario. Por ejemplo, si ejecutamos la aplicación de ejemplo, vemos que el diseño no difiere de nada en lo convencional, con un listbox que nos mostrará todas las entradas disponibles en la base de datos y luego un par de campos como son el título y en este caso también el texto asociado con el registro, así como las correspondientes botones o teclas de navegación que nos permitirán crear una nueva entrada, actualizar el registro que se está viendo actualmente o borrar el registro actualmente. Generalmente una de las primeras problemáticas que nos solemos encontrar cuando utilizamos otras técnicas en la gestión de base de datos es precisamente con estos botones, es decir, cuáles deben de estar activados y cuáles no en función del estado del registro que estamos trabajando en cada momento. Por ejemplo, el botón de actualizar solo debería de estar activado cuando se produce una modificación en cualquiera de los campos asociados con el registro con el que estamos trabajando, mientras que el botón de borrar solo debería de estar activado si en efecto se está visualizando un registro seleccionado, en este caso en lo que es nuestro listado. Si ejecutamos la aplicación de ejemplo, vemos esto en funcionamiento y no se difiere en nada de lo que podrías encontrar cuando se utilizan otras técnicas a la hora de trabajar con base de datos. Por ejemplo, de entrada vemos que según abrimos la base de datos, como esta contiene registros, se alimenta el listado con los registros disponibles y se selecciona el primero para pasar a mostrar precisamente los datos del registro seleccionado en los controles que hemos designado para dicho efecto. Puesto que es un registro que está activo, se activa también el botón de borrar registro y en el momento que hacemos cualquier cambio sobre los datos de los controles asociados con los datos del registro, se actualiza o se activa el botón de actualizar. Si de hecho pulsamos sobre el botón de actualizar, vemos que también se produce otra de las lógicas asociadas con el trabajo de los registros. El primer caso es que se ha actualizado el registro, algo que vemos más fácilmente si actualizamos el título, pulsamos nuevamente en actualizar, vemos que se ha actualizado el listado para reflejar el cambio realizado, se mantiene el registro y dado que se ha actualizado pasa a desactivarse el botón de actualizar. También se encarga de gestionar la lógica asociada, por ejemplo, en el caso de que hayamos efectuado un cambio sobre el registro que estamos viendo actualmente y pasamos a seleccionar otro. En este caso, una de las cosas que se suele hacer es la de mostrar el típico diálogo donde se nos pide confirmación sobre si queremos guardar los cambios realizados o bien descartarlos. En este caso los guardamos y pasa a mostrarse el registro seleccionado. Esto mismo es lo que ocurre si realizamos un cambio sobre el registro que estamos viendo y pulsamos sobre el botón correspondiente a crear un nuevo registro. Nuevamente se vuelve a mostrar el cuadro de diálogo asociado con la confirmación de cambios. Respondemos afirmativamente de forma que se realicen los cambios y a continuación se crea el nuevo registro para pasar a ser el mostrado en los campos designados. Pues bien, si esto es la lógica normal, habitual, asociada al trabajo con bases de datos, ya sea SQLite o cualquier otro motor de bases de datos, lo que difiere en esta ocasión la técnica utilizada es precisamente en lo que podemos ver si vamos al editor de diseños y vemos el código asociado con cada uno de los controles involucrados. En este caso tenemos poquitos controles, como decía, un listbox, un text field, un text area y los botones asociados con cada una de las acciones que queremos realizar sobre el registro.
Por ejemplo, en el botón de añadir vemos que lo único que tenemos es una simple línea de código, tal y como ocurre con el resto de los botones asociados a las tareas de actualización, creación de nuevos registros o borrado de registro, como podría ser en este caso también update, donde vemos que es solo una línea de código, mientras que la navegación entre los registros también es poco más. Son 2 líneas de código. Pues bien, ¿qué es lo que se encarga de realizar o llevar a cabo toda la lógica asociada con los registros? En definitiva, pues es precisamente lo que hacemos mediante un DB Manager, una clase que hemos creado para tener el control de todo esto. Vamos a ver la clase DB Manager un poco en detalle a continuación, pero por el momento lo que interesa que sepas es que todos los controles involucrados en el diseño, si te fijas en el inspector, son subclases de unas clases que hemos creado para trabajar con o enlazar, lo que es hacer el binding, con la base de datos, tanto el listbox como el textfield. Hemos creado aquí, por ejemplo, una clase que es db textfield, el textarea es su clase superior, es un db textarea, y estas clases o estas clases padres son bien sencillas, como puedes ver. Lo único que se encargan en el caso de los botones db button es que, como vamos a gestionar a través del manager el evento action, lo que hacemos es en el evento action simplemente llamar al evento db action y a continuación lo que sería el evento action. ¿Qué nos permite? Al llamar en primer lugar el evento db action, permitiremos que sea el gestor de la base de datos, en este caso el manager db manager, el que realice la acción asociada con este botón, mientras que a continuación, al llamar a este evento, conseguiremos que sea el propio botón quien pueda implementar en el editor de diseños el evento y ejecutar otra acción asociada con dicho evento que queramos llevar a cabo. Si te fijas, como el evento action está consumido, lo único que definimos en la subclase son 2 nuevos eventos. Por un lado el evento db action y por otro el evento propio del control que consumimos. Esto mismo es lo que replicamos tanto en el textfield. Como puedes ver, se ofrece el mismo esquema, salvo que en este caso nos centramos o vamos a centrarnos en el evento textChange, que hará lo propio, llamará al evento de db textChange y a continuación al evento consumido textChange, y lo mismo en el caso de textArea. ¿Por qué en este caso nos fijamos en textChange? Porque es precisamente el evento que capturaremos o que nos interesa capturar para ver cuándo el usuario ha tecleado en cada uno de los campos, y por lo tanto trataremos eso como que el registro necesita actualizarse. En el caso de listbox es algo más complejo, por un lado porque implementa una interfaz que puedes ver aquí, que es Records Navigation, y esta interfaz lo único que incluye, como puedes ver en la definición, es el método displayRecords. De esta forma, cualquier control que implemente esta interfaz deberá implementar el método displayRecords, que lo que va a recibir como parámetros es el rowset con los registros que deben mostrar, el nombre de las columnas como una matriz de tipo string, y también una serie de valores opcionales para indicar si queremos seleccionar una fila en concreto, etc. Por el resto, aparte de implementar esta interfaz, la clase del listbox, db-listbox, sigue el mismo esquema. En este caso, como puedes ver, lo que es el evento que nos interesa es change, es decir, cuando se produce un cambio en la selección de la fila dentro del listado. Y en este caso, bueno, guardamos como una propiedad la fila que se ha seleccionado, el valor del índice, y a continuación hacemos exactamente lo mismo. Llamamos al evento encargado record change, que es el que definimos dentro de nuestra clase, y por último change, para que en el layout, en el caso de que se desee, se pueda implementar también este evento y dar respuesta con otra serie de acciones adicionales. Estos son los controles, todas las clases que vamos a utilizar, y a partir de aquí viene lo interesante. Por ejemplo, pasamos ya al manager y la clase binding.
Si te fijas, add_button lo que hace es invocar a la propiedad newRecordBinding y asignarle un control. Si examinamos en el manager, vemos que las propiedades, tales como por ejemplo deleteRecordControl, newRecordBinding o updateRecordControl, lo que hace es son propiedades calculadas que en el método donde se asigna el nuevo control pasa a asignarse a la propiedad, y a continuación lo que se hace es que se habilita o se deshabilita en función de que la propiedad del ID correspondiente al registro seleccionado actualmente no sea -1, es decir, que tenga un valor positivo correspondiente a un ID de un registro en efecto. Y a continuación es donde viene la parte realmente interesante. Comprobamos que si el valor que recibimos como redControl pertenece a la clase dbButton, entonces añadimos un handler para gestionar nosotros mismos a través de la clase manager lo que es la acción correspondiente al evento dbAction. Así hacemos un cast, puesto que lo que recibimos es un redControl. Debemos de hacer un cast a la clase dbButton y a continuación asignamos al evento dbAction la dirección del método updateRecord, que puedes ver aquí como parte de la clase. De esta forma será este método el que se ejecute en respuesta a la pulsación del botón, y lo único que hacemos es llamar al método encargado en este caso de actualizar el registro. Este mismo esquema es el que también vamos a utilizar no solo para el botón updateRecordControl, sino por ejemplo en el caso del botón deleteRecordControl, donde en el setter lo que hacemos es nuevamente asignar a la propiedad interna el control recibido, a continuación activarlo o desactivarlo en función de que tengamos un ID de registro válido o no, y a continuación volvemos a hacer la misma comprobación para añadir en este caso mediante addHandler al botón que hemos recibido la dirección de deleteRecord, con lo cual la acción de pulsar sobre dicho botón pasará a estar gobernada por el método de la clase, en este caso deleteRecord. Y lo mismo también para el botón de nuevo registro. Con esto vemos cómo se trabaja con la asignación mediante binding de los botones, que es la asignación directa de los controles sobre cada una de las propiedades típicas de las operaciones CRUD en la base de datos, tales como son crear, actualizar, borrar los registros en la base de datos. A continuación nos vamos a fijar en cómo gestionamos el binding del resto de los controles. Por ejemplo, en TextField, si vemos Open, lo que hacemos es declarar una variable como un nuevo binding. Es una clase que hemos creado, pasamos a dicha clase en el constructor el control, la instancia propiamente dicha, a continuación el mensaje para el cual se quiere registrar y el campo que va a tener asociado. Por el momento, si te fijas en binding message, hace un binding para un campo, y esto se corresponde con la enumeración que podemos encontrar en la clase binding. Bajo enumeraciones, binding message, tenemos binding forfield o data refresh. El binding forfield en este caso es lo que hacemos para el text field, como hemos visto, pero también en el caso de text area. Hacemos un self binding, new binding. A continuación pasamos el control, el mensaje en el que estamos interesados, en este caso es un binding para asociar una columna de la base de datos con el propio control, de forma que la comunicación sea bidireccional, tanto para mostrar como para recibir valores, en este caso correspondientes al campo snippet de la base de datos. A continuación, una vez que hemos creado este objeto, simplemente llamamos al método bind del gestor de la base de datos, pasando el objeto creado. Si te fijas en Manager, en el método bind, lo que encontramos es lo siguiente. Mantenemos internamente un diccionario correspondiente a todos los bindings asociados con el gestor. Tal y como puedes ver, un diccionario. Y este diccionario, a su vez,
guarda arrays asociados a la clave para una entrada concreta del diccionario. Así, por ejemplo, lo primero que hacemos es que si este diccionario tiene la clave correspondiente al ítem que recibimos con el numerador correspondiente, por ejemplo, en este caso sería lo que hemos visto de un binding para una columna de la base de datos, entonces recuperamos ese array, añadimos el nuevo elemento al array y volvemos a asociarlo para ese mensaje. Y a continuación comprobamos el tipo de control que hemos recibido. Un item, un binding, ves que tiene asociado en su constructor varios elementos. Por un lado es el control, el tipo que hemos visto que es binding message y opcionalmente el campo con el que quiere estar asociado. Pues bien, esto es lo que hacemos. Luego posteriormente en bind tomamos la fuente, el source, el tipo de control y comprobamos que si es un dbTextArea, entonces añadimos nuevamente la misma técnica al textArea, al dbTextArea, sobre el evento dbTextChange la dirección de content change, es decir, cada vez que el usuario pulse una tecla cambie los contenidos del dbTextArea o el dbTextField, puesto que se repite el mismo esquema, se ejecutará el método de nuestra clase, el content_change. En content_change simplemente llevamos una comprobación interna si se ha cambiado. En este caso de que se esté tomando el mismo valor, simplemente se vuelve, no hace falta asignar nada. Pero si es un valor distinto, entonces ponemos el record change, que es una propiedad interna con el valor true, con lo cual ya tenemos el control de que algún dato en el registro que estamos mostrando actualmente ha variado. Y a continuación lo que hacemos es mantener el estado de activo u desactivo del control en cuestión. Es decir, si tenemos un control asociado con la propiedad update record control, entonces lo que hacemos es activar su propiedad enable a true para que esté todo en consonancia. Volviendo al método bin, tenemos lo mismo. Puede ser un textArea, puede ser un textField con asociación o binding asociado a los campos de la base de datos, o puede ser un records navigation, que como veíamos es una interfaz. En el caso de que sea un record navigation tenemos que hacer una comprobación adicional, porque un record navigation es simplemente una interfaz que podemos asociar a todo tipo de clases. En este caso, como en nuestra interfaz es un db_listbox, pues hacemos lo propio, de forma que mediante addHandler asociamos al evento record change la dirección de selección record selection change. Si vemos record selection change, este es el que se encarga de mantener o recibir el registro seleccionado y actuar en consecuencia, tanto para alimentar los campos de los controles asociados como para hacer también lo propio con los botones para saber cuándo tienen que estar activados o desactivados, así como mantener el estado del resto de los parámetros. ¿Cómo se actualizan los campos? Pues esto es lo que puedes encontrar en esta sección del código. Para mostrar el nuevo registro correspondiente al elemento seleccionado, volvemos a utilizar lo mismo. Capturamos del diccionario cualquier entrada que esté asociada con el mensaje binding for field, que es el que hemos visto que hacía el binding tanto el textField como el textArea. Capturamos en un array todos los elementos asociados y a continuación recorremos las filas de la base de datos para ir ajustando cada uno de estos valores en función del campo en cada uno de los registros, o en este caso del registro asociado. Sin embargo, ¿cómo se crea la base de datos propiamente dicha? Bien, como podemos ver aquí, nuestro manager en el inspector tiene dos propiedades que son database name y table name. Si no lo rellenamos, utilizará los valores establecidos por omisión, y si lo rellenamos, pues podemos asignar el nombre de la base de datos y también la tabla sobre la que queremos operar.
Posteriormente, en el constructor de la clase, simplemente se inicializan los dos diccionarios internos correspondientes a los bindings y a los observadores, que en este caso no se está utilizando, y es precisamente cuando se llama update UI, que es el encargado de actualizar la interfaz de usuario, donde se comprueba si se ha inicializado la base de datos, y si no se ha inicializado, entonces se inicializa. Esta sección del código es probablemente una parte que te gustará tener en cuenta para tanto si empleas esta técnica en tus aplicaciones como cualquier otra a la hora de trabajar con base de datos SQLite. Por ejemplo, el esquema es siempre el mismo. Aquí lo único que estamos haciendo es ver si la propiedad se ha asignado tanto a database name como a table name algún valor. En el caso de que no sea así, pues se tomará el nombre de la aplicación como nombre de la base de datos por omisión y la tabla snippet como el nombre de la tabla por omisión. A continuación, para crear desde cero y desde código nuestra base de datos, lo que hacemos es apuntar a la variable un folder item que estará ubicado en el sitio correcto, que no es otro sino application data, tomando como nombre del archivo el correspondiente el que hemos asociado a database name más la extensión SQLite. A continuación queremos comprobar si se trata de la primera vez que ejecutamos la aplicación o no. Si es la primera vez que ejecutamos la aplicación, obviamente no existirá aún el archivo, con lo cual nos devolverá falso para la propiedad first run. De esta forma sabemos si tenemos que crear el esquema sobre la base de datos o si ya se trata de una base de datos en la que hemos creado el esquema, en la que existen registros y que ya está funcionando. A continuación creamos la nueva instancia de SQLite Database y la asociamos a la propiedad interna de la clase. Asignamos el folder item a la propiedad database file de la base de datos SQLite y a continuación invocamos el método createDatabase. ¿Por qué prefiero utilizar createDatabase en vez de connect o open o cualquier otro método asociado con la base de datos? Porque en este caso, si el archivo aún no existe, lo que hará createDatabase será crear efectivamente el archivo y conectar con la base de datos, mientras que si ya es un archivo que existe, es decir, no se trata por ejemplo de la primera ejecución, sino que ya hemos ejecutado varias veces la aplicación, entonces createDatabase abrirá, simplemente hará un connect con la base de datos y listo. A continuación volvemos a comprobar si se trata de la primera ejecución. Recuerda que es el valor que obteníamos aquí a raíz de que el archivo exista o no. Si no existe, se trata de la primera ejecución, con lo cual si es la primera ejecución tenemos que crear un esquema para la base de datos. En este caso guardamos en la variable SQLSTM como cadena pues la sintaxis habitual de la creación de una tabla de base de datos en SQLite, create table if not exist, y con el esquema que tenemos guardado aquí en esta propiedad, como puedes ver. Simplemente va a estar compuesta por un ID que será tipo entero, utilizaremos como clave primaria y se autoincrementará. A continuación título, que será de texto, que no puede ser nulo, y como no puede ser nulo, pues asignamos un valor por defecto que será new item, y a continuación la columna snippet de tipo text. Esto será la estructura de la base de datos que logramos con init. A continuación obtenemos ya con la base de datos creada lo que será nuestro row set inicial y que asignaremos a la propiedad current row set. En este caso simplemente es un select de seleccionar todo de table name, que hemos visto que es la propiedad que podemos asignar a través del panel inspector, o bien que se tomará su valor por omisión en el caso de que no se haya asignado ningún valor a través del panel inspector. Con el current row set establecido al row set recibido por parte de la base de datos, pues ya tenemos nuestra clase completamente inicializada. ¿Qué es lo que pone todo en marcha en nuestro código? Donde puedes ver que está completamente desacoplado, no hay ningún lío de qué debe de hacerse, qué código debe ejecutarse en cada uno de los casos, sino que reposa toda la lógica del trabajo de la base de datos sobre nuestro manager.
pues lo que inicializa toda la función es simplemente la invocación a update.UI en el evento open de la ventana en cuestión. Cuando invocamos update.UI, lo que podemos ver es que precisamente lo que se hace una vez que se ha inicializado la base de datos es que si tenemos un row set y si tenemos algún binding para el mensaje data refresh, entonces capturamos nuevamente en una matriz todos aquellos objetos que se hayan enlazado con binding para recibir dicho mensaje. En este caso se trataría de listbox. Y cada uno de estos elementos en el array, pues simplemente comprobamos si es un record navigation y entonces invocamos el método asociado con record navigation, con cualquier control que implemente esta interfaz, pasando el row set y a continuación los campos que queremos mostrar en el navegador junto con otra serie de parámetros que en este caso incidirán si se debe seleccionar una fila en concreto, si no se debe hacer, si ha de ser la primera fila o la última, etc. Con esta línea de código es con lo que inicializamos en este caso el listbox, y a partir de aquí, con todos los add handler que hemos asociado a cada uno de los bindings, tanto de los botones para la creación de nuevo registro, actualización, borrado, etc., como para los campos asociados con el binding de datos, que en este caso son text area y text field, tenemos la aplicación completamente funcional y no debemos de encargarnos de nada más. ¿Por qué es buena o bueno este enfoque frente a cualquier otro? Pues bien, una de las cuestiones es que precisamente todo el código encargado de trabajar con la base de datos está centralizado bajo esta clase, de forma que si queremos ampliar alguna funcionalidad o modificarla, vemos que solo tenemos que tocar esta parte del código, mientras que cualquiera de los elementos de la interfaz de usuario son absolutamente independientes. Por supuesto, este es solo un borrador, un esquema de la aplicación. Se puede ampliar, se pueden añadir más características, como hacer por ejemplo, en tipo de ejecución, que cualquiera de los controles se dé de baja o se deshabilite su binding para hacer el enlace con otros controles. También se puede modificar para que sea dinámica la creación del esquema de la base de datos, la ejecución de las instancias o las sentencias SQLite o SQL que se quieren ejecutar asociadas a cada una de las acciones, etc. Pero yo creo que te da en este caso una buena idea de lo que se pretende y de otro enfoque que puedes seguir a la hora de trabajar con tus bases de datos. Incluso es más, si se trabaja más sobre esta clase manager, se puede desacoplar aún más sobre la base de datos propiamente dicha, para que en cualquier momento puedas reutilizar este componente junto con el resto, lo que sería la clase binding, y todos aquellos controles que necesites crear subclases para incorporarlos en la gestión de la base de datos y utilizarlos en tantos proyectos de bases de datos como necesites. Y esto es todo. De todas formas, si quieres investigar cómo funciona el código de este proyecto, te invito a que lo descargues y lo pruebes tú mismo a través del enlace que puedes encontrar en la descripción de este vídeo. Y como de costumbre, también te recomiendo que nos sigas todas las actualizaciones sobre Soyo en los canales de nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, por supuesto, también en Instagram, y que sigas las novedades tanto en el blog de Soyo como en la suscripción al canal de YouTube.